Ya, damos inicio con el favor del Creador a una nueva clase de nuestro curso, Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a compartir el secreto número 40 de nuestro curso. Secreto número 40. eh, Esta es la clase número 41. ¿Ya? Secreto número 40. El secreto lo vamos a extraer del texto de Mateo, capítulo 9, del verso 1 al 8. ¿Ya? Mateo, capítulo 9, del verso 1 al 8. Vamos a darle lectura al texto literal, porque del texto literal nosotros creamos la vasija y desde ahí nosotros extraemos los secretos de, de los versículos que están plasmados aquí. Les hago recordar, como siempre, que el Nuevo Testamento es un documento eh, de la rama judía cabalística, por ende tiene una dimensión espiritual, una dimensión muy profunda, eh, y para poder dar con esa dimensión espiritual en el texto, pues hay que descodificar el párrafo, hay que descodificar el texto literal. Ya los escritos cabalísticos no tienen como propósito, como objetivo, revelarnos una historia, sino que usa la historia o usa un cuento, usa una parábola para revelarnos misterios del cielo, ya para revelarnos los misterios de la Torá, para revelarnos los secretos del cielo. Ya, eso siempre hay que tenerlo presente, aunque la historia parezca bonita y todo, pero el propósito no es la historia, sino lo que está debajo de la historia, la dimensión espiritual debajo de la historia o debajo del texto literal. ¿Ya? Y como hemos dicho también, este texto ha sido malentendido eh, dentro del mundo de la teología. ¿Por qué? Porque se ha querido interpretar de un punto de vista literal cuando realmente las perlas del reino de los cielos que se encuentran ocultas en estos textos, pues están en su dimensión interior, es decir, en su dimensión espiritual, según los códigos cabalísticos que se ocultan aquí en este texto. Vamos a dar lectura y dice, entonces, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado. Esa frase ya la hemos visto en las clases anteriores. Dice, y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, el Ben Adam, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Bien, aquí tenemos el texto de base. Ya, grábense bien los versículos.
porque cuando empezamos a descifrar los códigos, pues ya los textos comienzan a tener realmente sentido y significado. ¿Ya? Antes de adentrarnos en los secretos, quiero decirles que es el contexto general de este episodio del relato nos habla de la sanidad de un paralítico, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de paralítico, estamos hablando de un parálisis, ¿ya? Estamos hablando de un parálisis. La parálisis, como para entrar en contexto, es la pérdida de las funciones musculares en parte del cuerpo, y esta ocurre cuando algo funciona mal, y escucha bien esto, cuando algo funciona mal en la transmisión de los mensajes que hay entre el cerebro y los músculos. Ya dentro de los expertos se dice que pueden haber parálisis totales o parciales. ¿Ya? Entonces, la parálisis es la pérdida parcial o total de funciones corporales. Hay una interrupción entre la comunicación del cerebro y los músculos, la comunicación del cerebro y el cuerpo. Ya la ciencia dice que esta patología tiene lugar cuando existen problemas de transmisión de mensajes entre el cerebro y los músculos. Y además también puede padecerse desde el nacimiento o por el contrario a lo largo de la vida, aunque es poco frecuente. Ya sabemos ya que cuando hay patologías o cuando hay problemas fisiológicos desde el nacimiento en una persona, pues ya sabemos, según la Kabbalah, que la manifestación o la representación corpórea, corporal de esa persona con el problema que viene por cierto tikkun o cierto karma o cierta rectificación que esa alma viene a hacer desde vidas pasadas. Ya lo que nosotros no vemos en el cuerpo de una persona, Dios mira en el alma de la persona. Tú puedes decir, ¿y por qué ese niño nació con esa dificultad? ¿Por qué nació con ese problema? Sí, pero mientras tú estás viendo el cuerpo de un niño, Dios está mirando que esa alma en una vida anterior no era un niño. Y algo ocurrió, lo mismo sucede cuando hay problemas, por ejemplo, de visión, cuando una persona nace ciega, cuando una persona nace coja, cuando una persona incluso es zurda, cuando una persona eh, es muda. O sea, el cuerpo es el reflejo, eh, es la escritura de la información que porta el alma. Ya, de hecho, en la Parashat Yitro, en el Zohar, se muestra diferentes cualidades que hay en el cuerpo de una persona. ¿Qué significa que una persona haya nacido con el pelo negro, con el pelo rojo o con el pelo castaño? ¿Qué significa que haya nacido con las cejas de tal manera, o los ojos del color marrón, o del color azul, del color verde, eh, o más o menos amarillo? ¿Qué significa que la frente de una persona sea de esa manera? ¿Qué significa que la nariz sea de esta forma? O etcétera. Es decir, el cuerpo revela. ¿Ok? El cuerpo físico revela la información del alma, ¿ya? Entonces, a veces este tipo de manifestaciones desde el nacimiento obedecen a ciertos tikkunim, obedecen a ciertos karmas a ciertas rectificaciones que esa alma viene trayendo de una vida anterior, ¿ya? Entonces, eh, aquí nos encontramos con una persona que tiene parálisis en el texto de Rabbi Yeshua, ¿ya? En el texto del Nuevo Testamento. Entonces, eh,
La patología tiene lugar cuando existen problemas en la transmisión de mensaje entre el cerebro y los músculos, ¿ya? Existen diferentes causas, tipos. eh, Se habla de parálisis corporal, se habla de parálisis facial, se habla de parálisis sensorial o sensitiva, etcétera. ¿Ya? El tema es que hay una desconexión del cerebro con el cuerpo. ¿Ya? Entonces, en Kabbalah, en la Kabbalah hay un concepto interesante que dice, así como es arriba, es abajo. Así como es arriba, es abajo. Entonces, para nosotros entender la sanidad de un paralítico, tenemos que explicar por qué hay parálisis física en un cuerpo, ¿ya? Ya a un cuerpo le viene parálisis, ya sea en esta vida o porque viene con un ticún de vidas pasadas, es cuando hay una desconexión, ¿ya? Y esto es lo normal, lo que acabamos de definir, desconexión de las neuronas cerebrales con el organismo corporal. Hay una desconexión del cerebro con el cuerpo, ¿ya? Entonces, en realidad la parálisis viene como una desconexión de la cabeza y el cuerpo. Y en aspectos espirituales. ¿Y aquí es donde viene? Porque la ley dice, la ley universal dice, así como es arriba, es abajo. Entonces, ¿qué representa la cabeza? La cabeza en Kabbalah representa el mundo espiritual o el mundo divino. La cabeza representa el mundo espiritual, el mundo divino. ¿Y qué representa el cuerpo? El cuerpo representa el mundo astral y también el mundo físico. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a los secretos. Cuando hay desconexión del mundo divino con el mundo físico, eso es lo que provoca parálisis. Por eso hay tanta cosa en este mundo desagradable, porque hay una desconexión con el mundo espiritual. Es decir, la gran mayoría de los problemas, incluyendo la parálisis, es cuando el alma de la persona, la conciencia de la persona, se desconecta del mundo divino. Entonces, el mundo divino vendría siendo la cabeza y el mundo físico vendría siendo como el cuerpo. Entonces, cuando el alma que es presa del cuerpo, cuando el alma se vuelve esclava del cuerpo y se desconecta de la fuente, se desconecta de la dimensión divina, de la conciencia divina, entonces en algún momento le puede llegar a provocar parálisis a esa persona como demostración y como evidencia de lo que está ocurriendo dentro o de lo que ocurrió dentro. Y ahí también viene la ley, así como es adentro, es afuera. Es decir, lo que ocurre dentro es una manifestación de lo de afuera, o lo que viene o lo que ocurre fuera es el reflejo de lo que está adentro. ¿Ya? Entonces, la parálisis es una evidencia de que el alma se desconectó ya prácticamente en su totalidad o gran porcentaje con el mundo divino. Cuando la persona se volvió materialista, cuando la persona se desequilibró, ¿ok? Del mundo espiritual, se dedicó solamente a lo superficial, se dedicó solamente a lo físico, se dedicó solamente al dinero, se dedicó solamente al trabajo, se dedicó solamente al aspecto físico
y se desconectó de la dimensión espiritual, se desconectó de su alma, se desconectó del mundo divino, se desconectó de su fuente divina, se desconectó de la fuente de inspiración, se desconectó de la fuente de alimentación y nutrición del alma. Entonces, de hecho, lo primero que comienza a ocurrir en una persona que se desconecta del mundo divino es que comienza a tener problemas en su sistema nervioso. El sistema nervioso es afectado. Entonces, ya comienzan a haber señales dentro del cuerpo que le están indicando, vuelve a conectarte. ¿Ya? Es como aquella persona que está, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, está conectado a una máquina de respiración, ¿ok? Y necesita en ese momento estar conectado, si no, se muere la persona. Si se desconecta, se va. Entonces, pasa aquí que es importante tener la conciencia de esa conexión divina, de saber que el alma necesita estar conectada a su yo superior, necesita estar conectada a su fuente espiritual. El alma necesita estar conectada, ¿ok? Al mundo de donde viene porque es su cabeza. Entonces, cuando hay desconexión del mundo divino con el mundo físico, eso es lo que provoca parálisis. La persona comienza a entrar en confusión y tú sabes que dentro del alma hay dimensión, o sea, dentro del alma hay dimensiones. Y en el alma también hay una dimensión que interconecta con los dos hemisferios cerebrales, con el derecho y con el izquierdo. Y cuando no hay una armonía, cuando hay desequilibrios entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pues realmente es donde comienzan a ocurrir cosas desagradables. Hay desequilibrios, hay confusiones, no hay respuesta. Eh, la persona no tiene ni cable a la tierra ni cable al cielo. Hay cortocircuito a nivel interior. Entonces, de paso, ya, ya te estamos poniendo en plana la sanidad de un paralítico. Y aquí no estamos hablando solamente de un paralítico físico, porque la parálisis comienza en el alma. La parálisis comienza en el interior de la persona. Entonces, los textos cabrísticos son metáforas o historias físicas que nos enseñan en profundidad cosas espirituales o conceptos espirituales. ¿Ya? Entonces, el cabalista está en un nivel de conciencia muy elevado. Está en nivel Israel. No te olvides que el concepto Israel aparece por primera vez cuando a Jacob se le cambia el nombre. De Jacob pasó a llamarse Israel. Ya sabemos que Jacob viene del hebreo Jacob y Jacob viene de la raíz Ekev, que es talón. Talón es la parte más baja del cuerpo que representa el mundo físico, la materialidad, lo estrecho, lo más bajo. ¿Ok? Y donde rigen también los cinco sentidos del cuerpo, los sentidos sensoriales. Y a Jacob se le cambia el nombre, ¿ok? Por Israel. ¿Qué es Israel? Israel en su permutación de letras es lo mismo que decir Rosh Li, es decir, mi cabeza. Rosh Li es mi cabeza. Y la cabeza representa la parte más alta del cuerpo que alude a la dimensión espiritual, al mundo divino, al mundo espiritual. Por lo tanto, pasar de Jacob a Israel es dar un salto de conciencia de ser guiado por los sentidos del cuerpo versus ser guiado ahora por los sentidos del alma. De ver ahora, de ver con los sentidos físicos, ahora de ver con los ojos espirituales.
De escuchar con los sentidos físicos, ahora escuchar con los sentidos del alma o tener comunicación telepática con el mundo espiritual. O sea, ¿quién es Israel? Aquel que despertó su conciencia, aquel que despertó su alma, aquel que despertó su espíritu, ¿ok? Para adentrarse a la dimensión de lo que no se ve con los ojos físicos, de lo que no se oye con los oídos físicos, de lo que no se palpa con los sentidos físicos. ¿Ya? Entonces, el cabalista está en ese nivel de conciencia llamado Israel. ¿Ok? Por lo tanto, por eso es que el pueblo de Israel, lo hemos dicho muchas veces, no necesariamente está hablando del pueblo judío, porque Israel es ese estado de conciencia, Israel es esa persona, ¿ok? Que ascendió a ese nivel, que despertó su alma, despertó su espíritu, despertó su conciencia y dio un salto de la materialidad a la espiritualidad. Dio un salto de guiarse por los ojos físicos ahora con los ojos del alma, de percibir ahora la realidad espiritual. Entonces, y por supuesto, aquella persona que llega a tener dominio sobre esa dimensión como la tuvo Jacob, al momento de tener dominio sobre el ángel con el cual luchó, como dice la Torá. ¿Ya? Entonces, el cabalista está en un nivel de conciencia muy elevado. ¿Ya? Es el nivel de la cabeza y el nivel más bajo es el del talón, como dijimos. Ahora, estar a nivel de la cabeza nos habla de, en el árbol de la vida hay tres dimensiones, tres sefirot, ¿ok? Que son las tres, la tríada superior o tres sefirot superiores, que son llamados Keter, Jochma y Binah. Keter se traduce como corona, Jochma se traduce como sabiduría y Binah se traduce como entendimiento. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el aspecto de la cabeza. Las sefirot también interconectan con la parte fisiológica, ya del alma al cuerpo. Keter vendría siendo como la parte, la esencia del alma, ya Jochma vendría a conectar con el hemisferio derecho del cerebro y Binah con el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, el alma tiene esa dimensión superior y los cabalistas desarrollan esa conexión con el mundo divino constantemente. Por eso está escrito la Torah, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de toda esa información espiritual, vive el hombre, o sea, el alma, y como hemos enseñado, así como el ser humano tiene un estómago físico, el alma también tiene un estómago. Así como el cuerpo tiene cerebros y aspectos superiores, ¿ok? Que en su cabeza, que nos habla de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo del cerebro, así también el alma tiene dimensiones superiores que nos hablan de Keter, Jochma y Binah. ¿Ok? Que esto se traduce como corona, que nos habla como de la corona de un rey, el reinado, nos habla de Jochma, que tiene que ver con la intuición, la parte profética, la parte que conecta con el mundo espiritual, el mundo divino, nos habla de Binah, que es la parte racional, la parte de organización que tenemos en la dimensión mental y como también el entendimiento, en la comprensión, el entendimiento. ¿Ya? Entonces el cabalista constantemente está al nivel cabeza, al nivel conciencia, a nivel Israel. ¿Ya? Entonces, y es lo que nosotros tenemos que aprender a dirigir. Nosotros en el curso del árbol de la vida hemos estado viendo estos aspectos. En nuestras primeras clases vimos que lo que es Keter, que lo que es Jochma, que lo que es Binah, y el trabajo también que tenemos que realizar para mantener un equilibrio interior dentro de nuestra alma, nuestra neshama. Bien. Segundo extracto,
Nos dice que cuando Dios entrega a una persona, lo hace sin reservas. Cuando Dios entrega a una persona, lo hace sin reservas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando el cabalista está en ese nivel tan elevado, Dios se entrega a esa persona y lo hace sin reservas. ¿Qué significa eso? Significa que esa persona puede hacer cosas que solo Dios hace. Voy a repetir este concepto para que se te quede grabado. Cuando el cabalista, cuando aquella persona que está en la conciencia de Israel, está en ese nivel tan elevado, Dios se entrega a esa persona y lo hace sin reservas, significando que esa persona, ese ser humano, ese ser limitado, puede hacer cosas que solo Dios hace. Por eso vemos en el texto cuando dice, Rabbi Yeshua, tus pecados te son perdonados. Sí, pero los religiosos decían, pero si solamente Dios puede perdonar pecados. Pero lo que no sabe lo religioso es que cuando una persona constantemente está conectado a la cabeza, es decir, al mundo divino, Dios se entrega a esa persona sin reserva y le hace hacer cosas que solamente Él puede hacer. Los religiosos creerán que esa es una herejía y solo un hereje puede hacer eso. Dirán, ¿cómo es que un hombre puede perdonar pecados? Como lo vemos acá en el texto de Rabbi Yeshua. Entonces algunos, dice el verso 3, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Cómo este viene a perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Sí, pero cuando el cabalista está en un nivel de conciencia muy elevado, muy en debekut con Hashem, muy apegado al Creador, muy apegado al mundo divino, entonces Dios se entrega a esa persona sin reservas. Entonces la Kabbalah enseña que cuando Dios entrega a una persona y lo hace sin reserva, le da las facultades que él tiene. Entonces, ¿cómo es posible que a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, se entregue así? Lo que pasa es que cuando tú logras este concepto que llamamos en Kabbalah de Bekut, cuando tú logras ese contacto y esa unión con él muy profundo, él se entrega sin reservas. Y esto es un concepto cabalístico que desde la perspectiva teológica no se puede explicar. Desde la perspectiva religiosa no se puede explicar. Entonces, Rabbi Yeshua era un cabalista que conectaba al mundo divino constantemente. Una persona que podía levantar paralítico en demostración que él sí estaba conectado al mundo divino. Él sí estaba conectado a la fuente. Él sí estaba conectado eh, a la cabeza, que es el mundo espiritual. Entonces, es importante la de Bekut, es importante la búsqueda, es importante, es importante el apego a Dios, es importante el apego a la divinidad, el apego a la presencia divina, el sumergirse, el empaparse de la Shejinah, de la presencia de Akadosh Baruj Hu, porque es ahí donde Dios se excita, es ahí donde Dios se entrega sin reservas a esa alma, como lo hacía con Rabbi Yeshua.
Por eso que en el verso 8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó al cabalista, glorificó a Yeshua, no, glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué potestad? De entregarse a los hombres que le buscan sin reservas, sin mezquindad. En el verso 5 está escrito, porque qué más fácil decir los pecados te son perdonados, decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad de la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, para los judíos, este texto es herejía porque no han entendido que esto es un texto cabalístico. Y para los cristianos, que tampoco han entendido que estos son conceptos judíos cabalísticos, han creído que Jesús es Dios, Hasbe Shalom, un ser humano no es Dios. Lo que pasa es que cuando Dios se entrega a una persona que tiene intimidad con Él, lo hace sin reservas. Entonces, para judíos es herejía y para cristianos Dios. Entonces, esto desde la teología no se puede entender. Tú no puedes explicar estos conceptos cabalísticos desde la teología. Entonces, vemos el nivel de apego que Rabbi Yeshua tenía del Creador. Vemos el nivel de apego de Debekut que Rabbi Yeshua tenía con Akadosh Baruj Hu. Y es por eso que él manifestaba este tipo de milagros. Imagínate que cuando tú lees, y aparte que estos cabalistas, estos judíos cabalistas, cuando llegan a esos niveles, alcanzan el nivel de la profecía, el nivel de Ruach HaKodesh, de recibir la inspiración divina, de recibir la profecía. Imagínate tú cuando comienzas a leer el libro de Deuteronomio, del libro de Devarim, en los primeros capítulos, tú ves cómo Dios habla a través de la boca de Moisés. O sea, la Shejinah. O sea, el cabalista llega a un nivel, o el profeta llega a un nivel de conexión con Dios en donde Dios habla a través de esa persona. Está tan conectado la persona a la cabeza, es decir, a la dimensión divina, a la conciencia divina, que es la conciencia divina luego que habla a través de esa persona. Eso se llama debekut, eso se llama apego, eso se llama conexión con Dios. Entonces, la persona llega a un estado de autoridad donde Dios se revela a esa persona. No es herejía para judío. Le decimos al judío, no es herejía, pero también le decimos al cristiano, esto no es idolatría, sino en los niveles de divinidad que alcanza por apego a Dios la persona. ¿Sí? De hecho, Rabí Isaac Luria, conocido como el Ari, el Ari era llamado mi Dios, pero en la Kabbalah llamar a un cabalista mi Dios o Elokit no es que esa persona sea un Dios, sino que se le reconoce el estado de apego a la divinidad que esa persona ha tenido. Rabí Isaac Luria era un alma tremenda. Y vemos también, o sea, los milagros que todos estos cabalistas realizaban. La misma gloria también podía ver y percibir la mente, los pensamientos de las personas. Veía una persona y era capaz
de ver todas las encarnaciones que esa alma había tenido en este mundo. Eso pasa cuando hay Debekut, eso pasa cuando hay una conexión muy fuerte con Dios. Dios entrega esa alma y lo hace sin reservas. Tal nivel de conciencia no le ha sido revelado aún a los iniciados, ¿ya? Eso hay que ganárselo, eso hay que adquirirlo en la búsqueda, como te decía, la de Bekut, de la conexión con Dios. Entonces, el cabalista, del nivel de la conciencia divina, puede penetrar en los pensamientos de los seres humanos. Mira los niveles que llegan. Rabbi Gloria llegó a estos niveles. Rabbi Yeshua llegó a este nivel de penetrar en los pensamientos de los otros seres humanos. Por eso está escrito en el verso 4, y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, un cabalista del nivel de la conciencia divina puede penetrar en los pensamientos de los seres humanos. Eso se llama nivel de yejidá, nivel de alma de fusión con Dios. Es una unión con Akadosh Baruj Hu, es una fusión con la divinidad. Entonces, esta persona penetra en los pensamientos de los seres humanos porque al unirse o a elevar su estado de conciencia a la unidad con Dios, se une y está en un estado de conciencia que se une a todas las almas de la humanidad. Entonces penetra los pensamientos de los seres humanos porque en realidad nosotros somos una sola alma. Entonces, elevar tu estado de conciencia te da acceso a una memoria colectiva en donde están todos los pensamientos de los seres humanos. Que llegar a este estado espiritual es tremendo. Entonces, lo que está aconteciendo por fuera, entonces, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo del alma. Entonces, ¿por qué hay parálisis en este mundo? Porque hay una desconexión del mundo divino con el mundo físico. Así que si a una persona le falta un ojo, si a una persona está cojeando, si una persona está paralítica, eso es un mensaje del mundo divino que tiene que ser interpretado no con los cinco sentidos, sino con los sentidos extrasensoriales. Entonces, la parálisis física es producto de una desconexión del mundo espiritual. Y otra cosa, y otro extracto de este secreto, otro extracto de este secreto es que todos los milagros que realizó Akadosh Baruj Hu, todos los milagros que realizó Dios por medio de Yeshua, tenían como objetivo glorificar a Akadosh Baruj Hu. Tenían como objetivo glorificar al Creador, glorificar al Santo bendito sea. Voy a repetir esto otra vez. Todos los milagros que realizó el Creador, todos los milagros que realizó Akadosh Baruj Hu, todos los milagros que realizó Dios, todos los milagros que realizó el Santo bendito sea, por medio de Rabbi Yeshua, tenían como objetivo glorificar al Creador. Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos los secretos del cielo? ¿Por qué nosotros estudiamos Kabbalah? Para glorificar a nuestro Creador. Es más, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser con el objetivo de glorificar a nuestro Creador, no para la gloria de nosotros mismos. Entonces, cuando el Santo bendito sea fue a crear al hombre, sabemos que hubieron unos ángeles que se le opusieron y le dijeron
Le dijeron al Creador que el hombre iba a destruir su creación. Pero pese a esto, el Santo bendito sea, nos creó a nosotros. Y cuando el hombre hace todo lo contrario a la intención de la creación, van los ángeles a recriminarle al Creador la acción de ese hombre o de esa mujer, pero cuando nosotros hacemos lo que a Kadosh Baruj Hu le agrada, él les dice, miren, cuando el ser humano estudia la Kabbalah, no solo glorifica mi nombre, sino que está cuidando y protegiendo mi creación. Baruch Hashem. Bendito sea el Creador. Con esto finalizamos el secreto número 40 de nuestro curso. Bien. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Antes de despedirnos. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está usted? Muy bien, ahorita. Buenas noches. Bueno, también saludo a todos los hermanos. Em, Quería hacer una pregunta, quizá no viene, no tiene, sí tiene que ver con la clase de hoy, pero usted acaba de mencionar que sí, es verdad, los ángeles, un grupo de ángeles estaba en contra de que el creador creara al hombre y decía que el hombre no lo iba a defraudar. Eh, no tengo muy claro eso, creo que fue Lucifer fue el que se puso de ese lado de señalar al hombre cuando un hombre hacía una falta, le decía, ves, ese ha hecho mal y creo, tengo dudas, por eso ya que lo mencionó se lo pregunto. No, fueron otros ángeles ahorita. Ajá, Ya en la Torá no existe no existe personaje que se llame Lucifer. Ese nombre viene de otras filosofías. Ya ah, yo sé que es usado para referirse a Satán, al Samech Mem, pero, pero no. Hay otros ángeles que se rebelaron, que se rebelaron contra el Creador. ajá, Aunque sí, el Satán sí, es el cabecilla de todo, él tiene secuestrado el cosmos y es como la estrella principal de todo el sistema astral, pero fueron otros, ¿ya? Porque al fin y al cabo, estos ángeles hacen lo que el Creador les dijo que hicieran, ¿ya? entiendo. Correcto. Sí, yo he leído un breve texto dentro del templarismo que hace una diferencia muy importante entre Satanás o Satán y Lucifer. Ya. Como que Lucifer está ahí y no tiene nada que ver con Satanás. Pero bueno, son textos, hay como todo, ¿vio? Hay líneas que dicen una cosa, unas líneas de pensamiento, otras en fin, pero bueno, quería saber si Lucifer estaba dentro de ese grupo de ángeles que después señalaban al hombre cuando cometía errores o, bueno, en fin, no se mantenía dentro del camino correcto, ¿no? Bueno, quería agradecerle la respuesta y bueno, la clase como siempre, muy linda y muchas gracias, maestro, siempre por compartir todo su conocimiento. Baruch Hashem, Norita, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias por tu pregunta. Sí, hay ciertas confusiones con respecto al tema de... Hay ciertos textos en el libro de Isaías y de Ezequiel, si no me equivoco, donde se habla de un lucero de la mañana, pero son proverbios y son metáforas que aluden a ciertos reyes de esa época. ¿Ya? Si leemos bien los textos, Ah, no solamente versículos sin leer el contexto, desde ahí se ha creado una teología que habla de Lucifer. ¿Ya? Pero dentro del texto del Tanaj son proverbios y son metáforas, son palabras que se usan para hablar de ciertos reyes de esa época, como querubín, ah, como lucero y otros nombres más que se usan, pero de forma metafórica. Ya ciertos reyes que Dios les confió ciertas cosas y terminaron desviándose. ah, sí, porque Lucifer se lo asocia al lucero.
Y dicen que Lucifer era dador de luz, pero a mí eso nunca me cerró a mí. Me quedó muy, digo, acá hay algo que no está muy claro. Y ya que lo mencionó, quería aprovechar para saber un poquito más del tema. Muchas gracias, maestro. Muy bien, ahorita, con gusto. ¿Qué más? A ver, dice Miguel Ángel en el chat. Grandioso él y solo el santo y bendito sea por su luz y que nos permite poder acceder a su maravilla. Muchas gracias, maestro. Excelente clase. Bendecida noche. Amén. Bendito sea él, Miguel Ángel, que nos permite acceder a todos estos secretos. Bien, ¿hay alguien más? Enrique, Sí, maestro. adelante, Enrique. Dos puntos que me llaman mucho la atención. Uno principal, hablaba de la reencarnación de las personas que tienen esta desconexión con, con la parálisis que poseen, ya que su cerebro está desconectado con su cuerpo. ¿De qué manera sería lo conveniente cambiar nuestra forma de pensar de hacia esas personas, ya que lo desconocemos y nos causa a lo mejor un sentimiento de pena, de tristeza, pero ¿cómo los podemos ayudar si es que está en nuestras posibilidades? Porque este es un secreto muy grande, ¿no? De poder prestar ahora con este conocimiento un apoyo, una ayuda para estas personas que tal vez no pueden ni hablar, no se pueden mover, en fin, no sé si es por medio de oración o físicamente hacerlo, pero lograr algo, ¿verdad? Para ello. Y el otro punto es de que hablábamos de los cabalistas, es de que el grandioso pueblo de Israel, porque realmente sin los cabalistas la humanidad ya se hubiera perdido. Así es. Esos son mis dos puntos. Muy bien, Enrique. Bueno, con respecto al primer punto, igual depende de a lo mejor de cuán cercano esté la persona o cuán cerca esté de ti la persona, si es familiar, si es amistad o... eh, pero una persona que ya, por ejemplo, ha quedado parapléjica, donde ya no puede ni reaccionar, bueno, la misma situación lo está haciendo rectificar a esa alma. Cuando existe cierta parálisis facial, por ejemplo, parálisis de alguna parte del cuerpo solamente, y la persona puede hablar, la persona puede pensar, la persona puede comunicarse, bueno, revelándole los misterios del cielo y Amén. haciendo de alguna manera que la persona conecte con el mundo divino, pues la persona también puede rectificar en esta vida, a lo mejor esa desconexión que tuvo. Ya no sabemos, más allá, el creador conoce esa alma, pero el cuerpo está evidenciando. Lo mismo una persona que nació ciega, es probable que a lo mejor esa alma en una vida anterior tuvo mal de ojo, practicó mucho mal de ojo o tuvo mucha lujuria en una vida pasada y regresa ciega ahora la persona. Entonces, en el caso de de los que han tenido parálisis, si tienen si tienen la oportunidad de razonar, de hablar, de comunicarse, pues revelando los secretos del cielo tú puedes ayudar. Ahora, si la persona, porque también existe, imagínate ese estado de alma, se han dado muchas situaciones donde las personas han estado bien, o sea, caminan y todo, imagínate cuando sucede que tuvo un accidente una persona y quedó en ese estado. A lo mejor se le durmió parte del cuerpo, a lo mejor la persona anda en silla de ruedas, puede hablar, puede pensar, puede comunicarse, a lo mejor puede mover las manos, pero no las piernas. Entonces, todo obedece a una causa, ¿ya? En este universo todo es causa y efecto, en este universo todo es acción y reacción. Por lo tanto, si a esa persona le ocurrió algo, es porque en algún momento esa persona cometió una acción que le provocó que el universo le generó esa circunstancia.
Entonces, a veces toca la oportunidad donde la persona logra volver a caminar. Y va a depender muchísimo ahora de la inyección espiritual que tú le des a esa alma. Porque es muy importante para que esa persona que a lo mejor los médicos dicen no, para que vuelva a caminar. Porque también los médicos dicen no puede volver a caminar y han habido casos donde las personas sí vuelven a caminar. Entonces, ¿cómo queda el estado emocional? ¿Cómo queda el estado espiritual después de ese impacto en una persona que caminó, después dejó de caminar? O sea, su nivel de vibración queda muy bajo. Los secretos del cielo elevan ese estado de vibración en el alma de la persona. Y quién sabe, el día de mañana puede llegar a hacerlo. Y si no, pues, bueno, eso le sirve de algún medio como rectificación, pero sí le puedes ayudar revelándole los secretos del cielo. Y por supuesto que a todas las personas que a lo mejor están pasando ticuní muy fuertes, amarlos muy grandemente. ¿Ya? Y con respecto a que todos los cabalistas nos han ayudado a, bueno, realmente son los que sostienen este mundo, eso es verdad, Enrique. Así que esa es mi respuesta. Gracias, maestro. Shalom. Amén. Gracias también por tu pregunta y apreciación, Enrique. Shalom, maestro. Bueno, gracias por decir gracias, gracias por seguir expandiendo estos secretos y bueno, que uno se va iluminando y bueno, justo cuando usted hablaba hace un rato de esas personas que el doctor dice no vuelve a caminar por largo tiempo y creo que uno ya sabemos que todo está en nosotros y bueno, porque lo pasé, lo viví, al poquito tiempo salí caminando que nadie lo podía, el doctor no lo podía entender. Así que soy una agradecida al Creador y haber conocido estas herramientas que a uno le da la luz, pues la Torah ilumina el sendero de la persona. Amén. Es una palabra de Isaac Luria y yo dije, eso es lo que ha hecho estos estudios, estas cosas. Así que Baruch Hashem, maestro, y gracias por Amén. seguir expandiendo. No me canso nunca de decirle gracias, gracias, siempre me va a escuchar porque es eso. Gracias. Baruch Hashem. Con mucho gusto, Liliana. Asimismo, como tú agradeces, yo agradezco al Creador y agradezco también a mi maestro, mi Rab, por el trabajo de descifrar también todos estos secretos. Janet dice, gracias maestro, esta clase es muy fuerte. ¿Sí? Toca fibras y trae respuestas también. Lo que siempre tenemos que tratar de hacer, y que así tiene que hacer, es nunca juzgar. ¿Ya? Si la persona viene por un karma o no, eso no nos compete a nosotros. Y nunca andar, mira, esta persona es así porque pasó esto, ¿no? A lo mejor no fue esa la razón. Ya, los juicios pertenecen al cielo solamente. Nosotros no nos sentamos en el trono del Creador a juzgar a nadie. Nacimos para amar al prójimo, para ayudar al prójimo, para socorrer al prójimo, para levantarlo, pero no para juzgarlo. ¿Ya? Así que, bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Shalom y bendiciones también las personas que mirarán este video en Facebook o que lo miraron y los que mirarán después en el canal de YouTube. Hashem nos guarde y nos proteja. ¿Ok? Shalom. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, amén, maestro. Shalom, maestro, shalom, hermanos, buenas noches y bendiciones. Igualmente, Norita, Miguel Ángel, Janet, Enrique, Liliana.